Actualización del tercer templo. Se aprobó la vaquilla roja perfecta. Se colocará la piedra angular. ¿Te has preguntado alguna vez qué señales bíblicas anunciarían los últimos días antes del regreso del Mesías? ¿Qué pasaría si te dijera que estamos presenciando, ahora mismo, el cumplimiento de una de las profecías bíblicas más significativas, una que ha permanecido latente durante casi 2000 años? Queridos hermanos y hermanas que buscan comprender los signos de los tiempos, lo que sucede ahora en Jerusalén no es solo un acontecimiento religioso o político, sino el desarrollo literal de las Sagradas Escrituras ante nuestros ojos. El tercer templo, mencionado en las profecías de Daniel, Ezequiel y el Apocalipsis, ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad inminente que se materializa ante nosotros. En Mateo 24:15, Jesús se refirió a la abominación desoladora que habría en el lugar santo, una clara referencia al templo que aún no existe. En 2 Tesalonicenses 2:4, Pablo habla del hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios. ¿Cómo podría esto suceder sin un templo físico en Jerusalén? Lo que pocos saben es que, por primera vez desde la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 de Cristo, todos los elementos necesarios para la reconstrucción del templo están listos. La aprobación de la vaca roja perfecta, un animal extremadamente raro mencionado en Números 19, necesario para la purificación ritual, representa un avance sin precedentes en este camino profético. Esto no es solo una curiosidad histórica o religiosa, es una señal alarmante para quienes están familiarizados con las profecías del fin de los tiempos. El templo no es solo un edificio, es el catalizador de los acontecimientos globales que las Escrituras predicen con asombroso detalle. Los preparativos avanzan rápidamente, mientras el mundo está distraído por las crisis políticas, económicas y sociales. Los cimientos del tercer templo se están sentando en la sombra. La piedra angular está a punto de colocarse, marcando el comienzo de una nueva era profética. ¿Qué significa esto para ti, para tu familia, para nuestra fe? ¿Cómo debemos prepararnos espiritualmente para los acontecimientos que las Escrituras indican que ocurrirán después de la reconstrucción del templo? Antes de continuar, me gustaría pedirles que dejen un comentario. Oro para que se cumpla la voluntad de Dios. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos turbulentos, y unidos en ella podemos discernir las señales y prepararnos para lo que está por venir. Si este contenido les ayuda a comprender los tiempos en que vivimos, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal para que podamos continuar juntos este viaje de revelación profética. Ahora, profundicemos en la sorprendente evidencia que demuestra que el tercer templo está más cerca de lo que imaginamos. Lo que pocos comprenden es que el tercer templo representa más que un simple edificio religioso. Es el epicentro de las profecías del fin de los tiempos, el detonante divino que pondrá en marcha la secuencia final de eventos antes del regreso del Mesías. Cuando Ezequiel, en su visión celestial, describió con precisión milimétrica el templo venidero, no estaba simplemente documentando una estructura arquitectónica, sino revelando un cronómetro profético que comenzaría a contar en el momento preciso determinado por el Creador del universo. Vivimos un momento sin precedentes en la historia bíblica. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 de Cristo, nunca hemos estado tan cerca de presenciar su reconstrucción. Lo que hace de este momento particularmente extraordinario es la perfecta convergencia entre las señales proféticas y los acontecimientos geopolíticos en Israel. La tensión en el monte del templo, el lugar más disputado del planeta, se intensifica a diario a medida que los preparativos para el tercer templo avanzan discretamente, lejos de la atención mediática internacional. La Escritura es clara.
Cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación de que habló el profeta Daniel, dijo Jesús en Mateo 24:15, refiriéndose directamente a los acontecimientos que precedieron a su regreso. Esta referencia explícita a un templo físico en Jerusalén no puede espiritualizarse ni reinterpretarse. Requiere un templo literal, con sacerdotes literales que realicen sacrificios literales. Y eso es precisamente lo que se está preparando ahora, mientras el mundo está distraído por crisis económicas, pandemias y conflictos internacionales. La reconstrucción del tercer templo no es solo un evento religioso judío, sino un hito profético que nos sitúa con precisión en el mapa escatológico. Daniel 9:27 menciona que el anticristo pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, una referencia directa a los rituales del templo que deben estar en vigor antes de que puedan ser interrumpidos. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:4, describe al hombre de pecado sentado en el templo de Dios, presentándose como Dios, una profecía que necesariamente requiere la existencia física del templo en Jerusalén. Lo que presenciamos hoy es nada menos que el desarrollo literal de las páginas proféticas de la Biblia. Las piezas del rompecabezas profético encajan con asombrosa precisión. La aprobación de la vaca roja, un acontecimiento que muchos consideraban imposible en nuestra generación, es solo la primera de una serie de señales que indican que el reloj divino avanza inexorablemente hacia el cumplimiento final de todas las cosas. Al comparar los textos proféticos con los acontecimientos actuales, surge una imagen clara. No solo nos acercamos al fin, sino que presenciamos el principio del fin. El templo no es solo un símbolo religioso, es el catalizador divino que desencadenará los acontecimientos finales descritos en el libro del Apocalipsis. Y ahora, por primera vez en 2 milenios, todos los elementos necesarios para su reconstrucción están alineados, listos y a la espera del tiempo divino. Lo que pocos saben sobre la vaca roja es que su rareza trasciende cualquier explicación natural. Durante casi 2 milenios, la ausencia de este animal en particular representó un impedimento insalvable para la purificación ritual necesaria para la reconstrucción del templo. Ahora, ante nuestros ojos, lo imposible se ha hecho realidad, no por casualidad ni coincidencia, sino como una clara señal de la intervención divina en los asuntos humanos. Según Números 19, la vaca alazana debe ser absolutamente perfecta, sin un solo pelo blanco ni negro, sin ningún defecto físico y sin haber sido jamás utilizada para trabajo. Estos requisitos son tan estrictos que en 2000 años no se había encontrado ningún animal que cumpliera todos los criterios simultáneamente. Rabinos y expertos en derecho judío prácticamente habían desistido de encontrar una criatura así, hasta ahora. En un avance que ha desconcertado incluso a los más escépticos, 5 novillas rojas perfectas han sido traídas de Texas a Israel. No se trata de animales comunes, sino del resultado de décadas de crianza selectiva, guiadas por rabinos y genetistas que trabajan en colaboración para restablecer este linaje perdido. Tras rigurosos exámenes por parte de las más altas autoridades rabínicas de Israel, al menos una de estas novillas ha sido declarada oficialmente kosher, es decir, apta para el ritual de purificación descrito en las Escrituras. Este evento es mucho más significativo de lo que la mayoría cree. Las cenizas de la vaca roja son el único elemento purificador prescrito en la ley mosaica para la contaminación por contacto con los muertos, una impureza ritual que, según la tradición judía, afecta a todos los judíos hoy en día. Sin esta purificación, ningún sacerdote podía entrar al templo para comenzar su reconstrucción. Era el último obstáculo insalvable hasta ahora. El proceso ritual es meticuloso y profundamente simbólico.
La novilla debe ser sacrificada fuera de los muros de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, con el rostro vuelto hacia el sitio del antiguo templo. Todo su cuerpo debe ser quemado junto con madera de cedro, hisopo y lana teñida de carmesí, elementos que evocan directamente la purificación del leproso descrita en Levítico y prefiguran la purificación espiritual que vendría a través del Mesías. Lo que hace que este desarrollo sea aún más extraordinario es su perfecta sincronización. Durante siglos, la ausencia de la vaca roja se consideró una intervención divina que impedía la reconstrucción prematura del templo. Ahora, justo cuando todos los demás preparativos están completos, recreación de los utensilios sagrados, formación de los sacerdotes, finalización de los planos arquitectónicos, aparece el último elemento necesario: el Instituto del Templo, organización dedicada a preparar la reconstrucción, ya ha anunciado planes para celebrar la ceremonia del sacrificio y la imposición de cenizas antes de la Pascua de este año. El significado profético es innegable. Por primera vez desde la destrucción del segundo templo, se cumplirán todas las condiciones rituales para la purificación del lugar sagrado. El cronómetro divino avanza inexorablemente. No se trata de fanatismo religioso ni de interpretación teológica extremista. Es el cumplimiento literal de profecías bíblicas que han permanecido latentes durante milenios, a la espera del momento preciso determinado por el Creador. La vaca roja, un animal tan raro que muchos consideraban imposible su existencia en nuestra era, emerge ahora como la señal definitiva de que hemos entrado en la fase final de la historia humana, tal como se revela en las Escrituras. Lo que las autoridades seculares intentan ocultar es que el calendario para la ceremonia de la vaca roja ya está fijado y avanza a una velocidad que sorprendería incluso a los observadores más atentos de la profecía bíblica. Estamos a punto de presenciar un acontecimiento que no ha ocurrido en casi 2 milenios, un ritual tan antiguo y sagrado que su mero cumplimiento representa un hito profético sin precedentes en nuestra generación. Según fuentes cercanas al Instituto del Templo, la ceremonia del sacrificio de la vaca roja está programada para antes de la próxima Pascua judía. No se trata de un simple detalle ceremonial, sino de un evento cargado de significado profético que establecerá las condiciones espirituales necesarias para la reconstrucción del templo. El sacrificio tendrá lugar en el Monte de los Olivos, tal como lo prescriben los textos sagrados, con vista directa al monte del templo, lo que simboliza la conexión entre el sacrificio y el futuro templo. Los detalles del ritual seguirán fielmente las instrucciones bíblicas. La novilla será conducida por un sendero especialmente preparado, un puente elevado construido entre el Monte de los Olivos y el Monte del Templo, lo que permitirá que el animal y los sacerdotes eviten cualquier contacto con tumbas que pudieran causar impureza ritual. Este puente, conocido como el Camino de la Vaca Roja, ya se encuentra en la fase final de planificación, y las autoridades israelíes han aprobado discretamente su construcción con el pretexto de mejorar la infraestructura turística. El ritual en sí es extraordinariamente complejo y está cargado de simbolismo. Tras el sacrificio, el cuerpo entero de la novilla será quemado en una pira especialmente construida, junto con madera de cedro del Líbano, hisopo recolectado de las laderas de Jerusalén e hilo de lana teñido con el raro carmesí bíblico, un tinte recientemente redescubierto tras milenios de pérdida. Las cenizas resultantes se dividirán en 3 partes. Una se conservará en el Monte de los Olivos, otra en el Monte del Templo, y la tercera se distribuirá entre los sacerdotes para los rituales de purificación.
Lo que hace que esta cronología sea particularmente significativa es su correlación con otros eventos proféticos que se desarrollan simultáneamente. La creciente tensión en Oriente Medio, las alianzas geopolíticas que se alinean precisamente con las configuraciones descritas en Ezequiel 38, la normalización de las relaciones entre Israel y las naciones árabes predicha en Daniel, todo converge en este preciso momento en que la purificación ritual del templo se hace posible. Los sacerdotes que realizarán el ritual ya se encuentran en las últimas etapas de preparación. Descendientes genéticamente probados del linaje sacerdotal de Aarón, estos hombres se han entrenado intensivamente durante años, estudiando textos antiguos, practicando movimientos rituales y preparándose psicológicamente para un evento que carga con el peso de miles de años de expectativa mesiánica. Ya cuentan con las vestimentas sagradas, recreadas según las especificaciones exactas de la Torá, incluyendo el efod del sumo sacerdote con sus piedras preciosas que representan a las 12 tribus de Israel. Las autoridades rabínicas ya han anunciado que, una vez preparadas las cenizas de la vaca roja, el proceso de purificación del monte del templo podrá comenzar de inmediato. Esto implicará la aspersión ritual de cenizas mezcladas con agua viva de manantiales naturales sobre cada persona que participe en la reconstrucción del templo. 7 días después de esta purificación, los sacerdotes estarán listos para entrar al lugar sagrado y comenzar la reconstrucción. La importancia profética de esta cronología es innegable. Por primera vez en 2000 años se cumplirán todas las condiciones rituales, legales y espirituales para la reconstrucción del templo. Y todo esto ocurre en el preciso momento histórico en que las tensiones geopolíticas y religiosas en Jerusalén alcanzan niveles sin precedentes, creando las condiciones perfectas para el cumplimiento de las profecías sobre el tercer templo y los acontecimientos apocalípticos que le seguirán. Lo que muchos desconocen es que discretamente, lejos de la mirada de los medios internacionales, los objetos más sagrados del culto judío fueron recreados meticulosamente, listos para su instalación en el tercer templo. No se trata de réplicas para su exhibición en museos ni de representaciones simbólicas. Son instrumentos funcionales, elaborados según las especificaciones exactas de la Torá, destinados al servicio ritual en el templo reconstruido. El Instituto del Templo, trabajando discretamente en talleres secretos en Jerusalén, ya ha completado más de 60 objetos sagrados necesarios para la restauración completa del servicio del templo. La pieza central de esta extraordinaria colección es la menorá de oro puro, el candelabro de 7 brazos que simboliza la luz divina. No se trata de una reproducción común. Es una obra maestra de orfebrería sagrada, con un peso de 45 kilogramos de oro de 24 quilates, valorada en más de $2 millones y elaborada según las dimensiones y proporciones exactas descritas en el libro del Éxodo. Los artesanos que crearon estos objetos no son simplemente profesionales talentosos, sino judíos devotos que se prepararon espiritualmente para esta tarea, estudiando textos antiguos, purificándose ritualmente y trabajando con la conciencia de que cada martillo, cada cincel, cada movimiento de sus manos participaba en un proceso sagrado predicho por los profetas. Muchos relatan experiencias místicas durante su trabajo, visiones, sueños y revelaciones que los guiaron en la recreación de objetos invisibles durante 2 milenios. Además de la menorá, se han recreado con asombrosa precisión otros objetos fundamentales para el servicio del templo. La mesa de los panes de la proposición, realizada en madera de acacia recubierta de oro, donde se colocarán semanalmente los 12 panes que representan a las tribus de Israel.
El altar del incienso, también de madera de acacia recubierto de oro, del que se elevará el humo aromático como símbolo de las oraciones que ascienden al cielo, y las trompetas de plata pura que anunciarán el comienzo de las fiestas y reunirán al pueblo para las celebraciones sagradas. Quizás lo más impresionante de todo sea la recreación de las vestimentas sagradas del sumo sacerdote, incluyendo el misterioso pectoral con las 12 piedras preciosas correspondientes a las tribus de Israel. Cada piedra fue seleccionada según las descripciones exactas de la Torá y grabada con el nombre de la tribu en hebreo antiguo, utilizando técnicas que se remontan al período del primer templo. El efod, con su elaborado tejido de hilo de oro entrelazado con lana teñida de azul, púrpura y escarlata, fue tejido por artesanos especialmente capacitados en las antiguas técnicas de tejido sacerdotal. Lo que hace a esta colección particularmente notable es que también incluye los instrumentos necesarios para el sacrificio: las palanganas de plata para recoger la sangre de las ofrendas, los ganchos de oro para manipular las porciones sacrificiales y los cuchillos rituales de acero templado especial, elaborados con métodos antiguos para garantizar la pureza del metal y la precisión del corte. Estos no son objetos decorativos ni simbólicos, sino herramientas funcionales, listas para su uso inmediato una vez reconstruido el templo. La mayoría de estos objetos sagrados se conservan actualmente en un lugar seguro y discreto de Jerusalén, visitado anualmente por miles de personas que comprenden su significado profético. Otros, como la menorá de oro, se exhiben públicamente como testimonio visible de la inminente restauración del culto en el templo. Cada objeto fue elaborado con la convicción de que no se trata simplemente de preservar una tradición histórica, sino de prepararse activamente para el cumplimiento de las profecías que marcan el inicio de la era mesiánica. Lo que pocos comprenden es que la finalización de estos artefactos sagrados no es solo una proeza arqueológica o cultural, sino una señal profética explícita. Durante siglos, numerosos obstáculos impidieron su recreación: la falta de conocimiento técnico de los métodos antiguos, la ausencia de materiales apropiados y las prohibiciones rabínicas basadas en consideraciones de impureza ritual. El hecho de que todos estos obstáculos se hayan superado, precisamente en un momento en que convergen otras señales proféticas, no puede considerarse una mera coincidencia. Es el desarrollo visible del plan divino que prepara el escenario para los eventos finales descritos en las Escrituras. Lo que las autoridades religiosas mantienen relativamente en secreto es el intenso programa de formación sacerdotal que se lleva a cabo en las colinas de Jerusalén, donde hombres genéticamente comprobados como descendientes de la tribu de Leví y del linaje específico de Aarón se preparan para servir en el tercer templo. No se trata de un ejercicio teórico ni de una recreación histórica. Es la restauración literal de un orden sacerdotal que ha permanecido inactivo durante 2 milenios, a la espera del momento divino para reanudar sus funciones sagradas. El programa de capacitación comenzó discretamente en 2009, cuando el renombrado rabino Yisrael Ariel, fundador del Instituto del Templo, reunió a un selecto grupo de Kohanim, sacerdotes, genéticamente confirmados mediante pruebas de ADN que identifican el marcador Ken, una secuencia genética única preservada durante 3000 años y transmitida a través del linaje sacerdotal. Estos hombres, algunos de ellos profesionales respetados en campos como la medicina, el derecho y la ingeniería, ahora dedican gran parte de su tiempo al estudio intensivo de los textos talmúdicos que detallan los intrincados protocolos del servicio del templo. La formación no se limita al estudio teórico. En un complejo discreto en las colinas de Jerusalén, los futuros sirvientes del templo practican los movimientos físicos de los rituales.
aprenden a manipular los instrumentos sagrados y memorizan las secuencias precisas de acciones requeridas para cada tipo de ofrenda. Estudian la anatomía animal para identificar con precisión las porciones que se ofrecerán en el altar. Practican técnicas rituales de sacrificio que minimizan el sufrimiento animal y aprenden a manipular la sangre de los sacrificios según las prescripciones exactas de la Torá. Un punto de inflexión en este proceso se produjo en 2015, cuando estos sacerdotes realizaron la primera recreación auténtica de la ofrenda de Pascua en casi 2000 años. Utilizando vestimentas e instrumentos recreados según las especificaciones bíblicas, demostraron públicamente su capacidad para realizar el ritual completo, desde la selección del cordero hasta la aspersión de la sangre y la preparación de la carne para la cena de Pascua. Las autoridades rabínicas presentes declararon que el procedimiento cumplía con todos los requisitos de la ley judía y estaba listo para implementarse en el templo reconstruido. De particular importancia es la restauración de las melodías y cantos sagrados que acompañan el servicio. Basándose en las tradiciones preservadas por comunidades judías aisladas que mantuvieron sus prácticas musicales a lo largo de los siglos, musicólogos y acústicos han reconstruido las antiguas armonías levíticas. Estas no son meras composiciones estéticas, sino secuencias sonoras precisas que, según la tradición mística judía, crean vibraciones que armonizan el servicio terrenal con las realidades celestiales. Los sacerdotes también reciben capacitación en los elaborados protocolos de pureza ritual requeridos para el servicio en el templo. Observan estrictas normas dietéticas, abstinencia sexual durante periodos específicos y técnicas de inmersión ritual en mikvaot, baños rituales, reconstruidos según las especificaciones de la época del Segundo Templo. Lo más significativo es que practican procedimientos de purificación con las cenizas de la vaca roja, el último elemento necesario que ahora está a su alcance. Este entrenamiento intensivo ha alcanzado recientemente un nuevo nivel de seriedad. Fuentes internas informan que los sacerdotes ahora participan en simulaciones en tiempo real, donde se practica cada aspecto del servicio diario del templo en secuencia completa, desde la apertura de las puertas al amanecer hasta los sacrificios vespertinos y la guardia sacerdotal durante la noche. Estas ya no son demostraciones educativas, sino ensayos generales para la inminente reanudación del servicio divino. Lo que hace que este desarrollo sea particularmente profético es su exacta correlación con textos bíblicos como Malaquías 3:3, que predice: «Se sentará como refinador y purificador de plata, purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro y plata, para que presenten ofrendas al Señor en justicia». Esta restauración del orden sacerdotal, que ocurre precisamente en el momento en que convergen todos los demás elementos necesarios para el templo, es una clara señal de que estamos presenciando el cumplimiento literal de la profecía del fin de los tiempos. La mayoría de la gente no comprende que la restauración del sacerdocio levítico no es un mero detalle cultural o religioso, sino un prerequisito esencial para los acontecimientos apocalípticos descritos en Daniel y Apocalipsis. Sin sacerdotes capacitados no puede haber servicio en el templo. Sin servicio en el templo no puede haber la cesación de los sacrificios predichos como señal de la tribulación final. El hecho de que estos sacerdotes estén ahora listos tras 2000 años de espera es uno de los indicadores más claros de que el cronómetro profético avanza inexorablemente hacia su fin. Lo que permanece oculto al público es que los planos completos y detallados del tercer templo ya existen, a la espera del momento político y espiritual propicio para su implementación.
No se trata de especulaciones teológicas ni bocetos conceptuales, sino de diseños arquitectónicos completos, con especificaciones técnicas precisas, listos para ser entregados a constructores e ingenieros para su ejecución inmediata. El Instituto del Templo, en colaboración con un equipo de arquitectos israelíes y expertos en arqueología bíblica, desarrolló planos detallados que combinan a la perfección las especificaciones bíblicas con la tecnología moderna. Basados principalmente en las detalladas descripciones proporcionadas por el profeta Ezequiel en los capítulos 40-47 de su libro, estos planos respetan escrupulosamente las dimensiones y proporciones sagradas, a la vez que incorporan discretamente sistemas modernos esenciales: fontanería, ventilación, seguridad y accesibilidad. El diseño resultante es una impresionante estructura de 3 pisos que ocupará aproximadamente 37,000 metros cuadrados en el monte del templo, con una altura máxima de 60 metros. La fachada exterior refleja fielmente el estilo arquitectónico del segundo templo, con majestuosas columnas y el característico revestimiento de mármol blanco que hacía que el edificio original brillara como una montaña nevada, según descripciones históricas. Sin embargo, en el interior, el diseño incorpora sutiles innovaciones que le permitirán acoger a los miles de peregrinos que se esperan a diario. Cabe destacar especialmente la ingeniosa solución para el lugar santísimo, el área más sagrada del templo, donde la presencia divina se manifestaba sobre el Arca de la Alianza. Reconociendo la ausencia del arca, perdida tras la destrucción del primer templo, los arquitectos crearon un espacio que conserva las dimensiones exactas prescritas en la Torá, con preparativos para albergar eventualmente el arca original, en caso de ser redescubierta o una nueva, si los rabinos autorizan su construcción. Los planos incluyen impresionantes detalles de cada uno de los patios, cámaras y salas funcionales. El patio de las mujeres, con su galería de observación elevada. El patio de los israelitas, donde el pueblo se reunía para las grandes fiestas. El patio de los sacerdotes, con sus estaciones de lavado ritual y áreas de preparación para los sacrificios. Y la cámara de la piedra tallada, donde el Sanedrín se reunía para deliberar sobre la ley judía. Cada espacio fue diseñado meticulosamente para facilitar el flujo de personas y la eficiente ejecución de los rituales prescritos. Quizás el aspecto más impactante de los planes sea la incorporación de tecnología moderna que respeta plenamente las restricciones religiosas. Sistemas hidráulicos discretos facilitarán la limpieza después de los sacrificios. Canales subterráneos transportarán la sangre sacrificial directamente al Valle de Cedrón, y un sofisticado sistema de ventilación garantizará que el aroma de las ofrendas ascienda verticalmente, como lo prescriben los textos sagrados. La iluminación, la acústica y el control de la temperatura se diseñaron para enriquecer la experiencia espiritual, sin violar las prohibiciones rabínicas contra ciertos tipos de tecnología en espacios sagrados. Se construyó una maqueta detallada del tercer templo, basada en estos planos arquitectónicos, que actualmente se conserva en un lugar seguro en Jerusalén. Esta maqueta no es solo una representación visual, sino una herramienta educativa que se utiliza para capacitar a los futuros sirvientes del templo, permitiéndoles visualizar y practicar movimientos rituales en un espacio tridimensional. Fuentes cercanas al Instituto del Templo indican que esta maqueta se trasladará a una exposición pública permanente en un nuevo centro de visitantes junto al Monte del Templo en 2025, una fecha que muchos estudiosos de la profecía consideran de gran importancia. Lo que pocos comprenden es que la existencia de estos detallados planos arquitectónicos representa el cumplimiento directo de la profecía de Ezequiel.
Cuando el profeta recibió la visión del futuro templo, se le ordenó: «Hijo de hombre, muestra esta casa a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades y que midan el modelo, y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, muéstrales el diseño de esta casa, su apariencia, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todos sus estatutos, todas sus formas y todas sus leyes. Y escríbela ante sus ojos, para que guarden toda su forma y todos sus estatutos y los cumplan». Ezequiel 43, 10, 11. La finalización de estos planos arquitectónicos, coincidiendo con todos los demás preparativos para el templo, no es una mera coincidencia, es el desarrollo visible de un plan divino que se puso en marcha hace milenios y que ahora avanza rápidamente hacia su culminación profética. El hecho de que estos planes estén completos y listos para su implementación, precisamente en el momento en que la vaca roja ha sido aprobada y los sacerdotes han sido capacitados, sugiere firmemente que estamos en el umbral de los eventos finales descritos en las Escrituras. Lo que permanece en gran medida oculto a la atención de los medios de comunicación seculares es la extraordinaria recreación de las vestimentas sagradas del sumo sacerdote. Un conjunto de vestimentas rituales tan elaboradas y significativas que su mera existencia representa el cumplimiento tangible de profecías esperadas durante 2000 años. No se trata de réplicas de museo ni de piezas teatrales. Son vestimentas funcionales, creadas estrictamente según las especificaciones bíblicas, destinadas a su uso real en el servicio del tercer templo. El proceso de recrear estas vestimentas sagradas requirió una investigación sin precedentes que combinó el conocimiento rabínico tradicional, los descubrimientos arqueológicos y la tecnología moderna. Expertos en textiles antiguos, orfebrería sacerdotal y teñido bíblico trabajaron bajo la supervisión de las más altas autoridades rabínicas para producir cada pieza exactamente como se describe en el libro del Éxodo. El resultado es un conjunto de vestimentas de belleza trascendental que conecta visiblemente el pasado bíblico con el futuro profético. La pieza central de este conjunto es el efod, un elaborado vestidura ritual tejida con hilo de oro puro, entretejido con lana teñida en los colores sagrados: azul tequelet, púrpura argamán y escarlata tolaat shani. Estos no son colores ordinarios, son tonos específicos mencionados en las Escrituras, cuya producción exacta se había perdido durante siglos. El azul tequelet, derivado de una rara especie de molusco, Murex trunculus, fue redescubierto recientemente tras una intensa investigación arqueológica y biológica. El púrpura argamán, extraído de otra especie de molusco marino, requiere un complejo proceso de exposición solar que transforma el líquido inicialmente incoloro en un vibrante tono real. El escarlata tolaat shani, derivado de un insecto específico que se encuentra en las colinas de Jerusalén, produce un tono rojo carmesí que simboliza la sangre de los sacrificios. Sobre el efod reposa la obra maestra de la orfebrería sacerdotal, el pectoral del juicio, con sus 12 piedras preciosas que representan a las tribus de Israel. Cada piedra fue meticulosamente seleccionada para que coincidiera con las descripciones bíblicas: rubí para Rubén, topacio para Simeón, esmeralda para Leví, etc. Estas no son piedras comunes. Fueron seleccionadas por expertos en gemología bíblica que identificaron las correspondencias exactas entre los nombres hebreos antiguos y las piedras preciosas modernas. Cada piedra fue grabada con el nombre de la tribu en hebreo antiguo, utilizando técnicas de tallado que preservan las tradiciones del período del primer templo. De particular importancia es la recreación del misterioso Urim y Tumim, los objetos oraculares mencionados en la Biblia que permitían al sumo sacerdote consultar directamente la voluntad divina.
Si bien la naturaleza exacta de estos objetos es uno de los grandes misterios de la arqueología bíblica, los expertos del Instituto del Templo, basándose en tradiciones rabínicas preservadas y textos antiguos recientemente descubiertos, han producido una versión que consideran fiel al original. Estos objetos no son meros símbolos. Según la tradición judía, serán funcionales cuando se reconstruya el templo, permitiendo de nuevo la comunicación directa entre lo divino y lo humano. Completan el conjunto la túnica azul, con sus granadas y campanillas doradas en el dobladillo, el turbante de lino con su placa frontal de oro puro, grabada con las palabras «Santidad al Señor» en hebreo antiguo, y los pantalones de lino que garantizan la modestia durante el servicio en el altar. Cada pieza fue creada no solo con precisión histórica, sino también con intención espiritual. Los artesanos trabajaron en un estado de pureza ritual, recitando oraciones específicas mientras elaboraban cada elemento. Lo que pocos comprenden es el profundo significado profético de estas vestiduras. Según Éxodo 28:30, el sumo sacerdote debía llevar el pectoral con el Urim y Tumim sobre su corazón cuando entrase en el lugar santo, como memorial delante del Señor continuamente. La restauración de estas vestiduras no es solo una proeza arqueológica, sino la preparación literal para el restablecimiento de la comunicación divina a través del sacerdocio, una de las señales más claras del fin de la era actual y el comienzo de la era mesiánica. Estas vestimentas sagradas se guardan actualmente en un lugar seguro en Jerusalén, protegidas por sistemas de seguridad avanzados, y solo son visitadas por autoridades religiosas selectas. Fuentes cercanas al Instituto del Templo indican que el sumo sacerdote designado ya ha realizado ceremonias privadas con estas vestimentas, como preparación espiritual para asumir su función en el tercer templo. La identidad de este hombre, descendiente directo del linaje de Aarón, confirmada mediante pruebas genéticas y aprobada por un consejo rabínico, se mantiene confidencial por razones de seguridad. La existencia de estas vestimentas completas, listas para su uso inmediato, representa una de las señales más tangibles de que la reconstrucción del templo no es una posibilidad lejana, sino una realidad inminente. Durante 2000 años, las vestimentas del sumo sacerdote solo existían en las páginas de la Biblia y en las ilustraciones de los comentarios rabínicos. Ahora existen físicamente, a la espera del momento en que se usarán en el servicio sagrado que, según la profecía bíblica, precederá directamente a la manifestación final de los acontecimientos apocalípticos. Lo que pocos saben, incluso entre quienes siguen de cerca los preparativos del tercer templo, es que las piedras destinadas a la construcción del altar ya han sido cuidadosamente seleccionadas, cortadas y almacenadas, listas para ser transportadas al monte del templo en el momento señalado. No se trata de piedras comunes, sino de bloques específicos de piedra caliza, seleccionados según estrictos criterios bíblicos, destinados a formar el corazón del templo, el altar donde se ofrecerán sacrificios a Dios. La búsqueda de estas piedras específicas comenzó en 2010, cuando un discreto equipo de rabinos y expertos en arqueología bíblica identificó una zona remota a orillas del Mar Muerto, donde se podía encontrar el tipo exacto de piedra mencionado en los textos sagrados. Según la ley judía, las piedras de altar deben cumplir requisitos específicos, deben ser naturales e intactas, nunca haber sido tocadas por metal, simbolizando la guerra y la muerte, y deben provenir de un suelo que con toda seguridad nunca se haya utilizado para entierros, para evitar la impureza ritual. El proceso de extracción de estas piedras era notable por su fidelidad a los métodos antiguos. Trabajando únicamente con herramientas de madera y hueso,
Los trabajadores insertaban cuñas de madera en las fisuras naturales de la roca y luego las empapaban con agua. A medida que la madera se expandía, la presión natural separaba los bloques de piedra sin necesidad de metal afilado, tal como se hacía en tiempos bíblicos. Cada piedra era inspeccionada cuidadosamente para garantizar que no presentara grietas ni imperfecciones que la descalificaran para uso sagrado. El profundo significado de estas piedras se encuentra en el texto bíblico. En Éxodo 20:25, Dios ordena: «Si me haces un altar de piedra, no lo harás de cantería, porque si alzas tu herramienta sobre él, lo contaminarás». Esta instrucción no es un simple detalle arquitectónico, es un principio espiritual que simboliza la integridad natural de la relación entre lo divino y lo humano, sin la interferencia de las herramientas humanas que representan la tecnología, la guerra y la dominación. Cabe destacar especialmente la piedra angular del altar, un bloque macizo de aproximadamente 1 tonelada, extraído de una zona que, según antiguas tradiciones, proporcionó las piedras para el altar del segundo templo. Esta piedra se sometió a un riguroso proceso de verificación rabínica, que incluyó la consulta de documentos históricos, mapas antiguos y tradiciones orales, preservadas por las comunidades judías que mantuvieron el conocimiento de los lugares sagrados a lo largo de los siglos. Actualmente, estas piedras se almacenan en un lugar secreto fuera de Jerusalén, protegidas no solo por medidas de seguridad físicas, sino también por protocolos rituales que garantizan su pureza. Las autoridades rabínicas las inspeccionan periódicamente para verificar su integridad y su idoneidad para el uso sagrado. Según fuentes cercanas al Instituto del Templo, hay suficientes piedras almacenadas para construir no solo el altar principal, sino también el altar menor del incienso y las estructuras auxiliares necesarias para el servicio completo del templo. Lo que hace que esta colección de piedras sea particularmente significativa en un contexto profético es su correlación con los textos mesiánicos. Isaías 28:16 declara: «He aquí, pongo en Sión una piedra como fundamento, una piedra probada, una piedra angular preciosa, un cimiento estable». Mientras que las interpretaciones cristianas tradicionalmente asocian este pasaje con el Mesías, la tradición judía lo conecta literalmente con la piedra angular del templo. La existencia física de estas piedras, preparadas exactamente según las especificaciones bíblicas y listas para su uso, representa un cumplimiento tangible de esta profecía. Aún más inquietante es el plan ya establecido para el transporte e instalación de estas piedras. Fuentes internas revelan que se han modificado vehículos especiales para transportar las piedras del altar al monte del templo sin que toquen el suelo, para evitar una posible contaminación ritual. Se han trazado rutas específicas a través de Jerusalén, evitando zonas conocidas por albergar tumbas antiguas. El cronograma de este transporte está directamente vinculado a la ceremonia de la vaca roja. Una vez preparadas las cenizas y posible la purificación ritual, el traslado de las piedras al lugar sagrado puede comenzar de inmediato. La existencia de estas piedras, preparadas según métodos antiguos y mantenidas en perfecto estado, no es solo un curioso detalle arqueológico, sino una señal profética concreta de que todos los elementos necesarios para la reconstrucción del templo convergen simultáneamente. Durante siglos, numerosos obstáculos han impedido esta reconstrucción. Ahora, por primera vez, desde la destrucción del segundo templo, todos estos obstáculos se están eliminando sistemáticamente, creando las condiciones precisas para el cumplimiento de las profecías apocalípticas que sitúan al tercer templo como el catalizador de los acontecimientos finales. Lo que permanece oculto al público es que los planes para la restauración del Sanedrín, la corte religiosa suprema de Israel,
están mucho más avanzados de lo que la mayoría cree. No se trata solo de un proyecto conceptual ni de una aspiración lejana. Es una realidad concreta en desarrollo, con profundas implicaciones para el cumplimiento de la profecía del fin de los tiempos. El Sanedrín histórico estaba compuesto por 71 jueces, replicando el modelo establecido por Moisés en el desierto cuando seleccionó a 70 ancianos para que lo ayudaran a gobernar, siendo él mismo el 71º miembro. Este órgano gobernaba todos los aspectos de la vida judía, desde asuntos religiosos hasta disputas civiles, y era la única autoridad con poder para juzgar casos de pena capital. Tras la destrucción del Segundo Templo, el Sanedrín continuó funcionando durante un tiempo, pero gradualmente perdió su autoridad bajo el dominio romano, hasta que cesó sus actividades por completo en el siglo I.D.C. Lo que pocos saben es que en 2004, un grupo de rabinos y eruditos de la Torá restableció formalmente el Sanedrín en Tiberíades, el último lugar donde se había reunido el antiguo Sanedrín. No se trató de un gesto simbólico ni ceremonial, sino de una restauración concreta de la máxima autoridad religiosa judía, con facultades para interpretar la ley, decidir casos religiosos y, fundamentalmente, supervisar la reconstrucción y el funcionamiento del templo. Este Sanedrín moderno comenzó con una autoridad limitada, centrándose principalmente en asuntos teóricos y preparatorios, pero gradualmente ha ampliado su alcance e influencia. De particular importancia es el diseño de la Cámara del Sanedrín, el espacio físico donde este órgano de gobierno se reunía en el complejo del Tercer Templo. Basándose en descripciones talmúdicas y descubrimientos arqueológicos, arquitectos que trabajaban bajo la guía rabínica desarrollaron planos detallados para una cámara semicircular conocida como Lishkat Hagasit, Cámara de la Piedra Tallada. Esta sala, adyacente al templo propiamente dicho, se menciona en textos antiguos como el único lugar donde el Sanedrín podía tomar decisiones sobre asuntos de vida o muerte. Los planos de esta cámara revelan un espacio impresionante, un semicírculo de 71 asientos dispuestos en 3 filas elevadas que simbolizan la ascensión espiritual necesaria para un juicio justo. El asiento central, designado para el Nasi, presidente del Sanedrín, está alineado con precisión con el Sancta Sanctorum del templo adyacente, creando una línea directa de autoridad espiritual. La acústica de la sala fue diseñada para que todos los miembros pudieran escuchar claramente a cualquier persona que hablara, sin necesidad de amplificación electrónica, lo cual estaría prohibido durante el Shabbat. Aún más impresionante es la implementación de tecnología moderna, respetando las restricciones religiosas. Los sistemas de iluminación natural se diseñaron para maximizar la luz natural sin crear sombras que dificulten la lectura de los textos sagrados. Los métodos pasivos de regulación de la temperatura, basados en antiguos principios arquitectónicos, mantendrán la comodidad de los jueces sin recurrir a sistemas mecánicos que puedan violar las leyes del Shabbat. Incluso el mobiliario se diseñó según precisas especificaciones talmúdicas, con cada asiento ubicado para facilitar la comunicación entre los jueces durante las complejas deliberaciones. Lo que hace a esta cámara particularmente significativa en el contexto profético es su relación directa con la venida del Mesías. Según la tradición judía, basada en Deuteronomio 17:8-13, el Sanedrín debe estar funcionando en su lugar apropiado para juzgar los asuntos relacionados con el templo y finalmente confirmar la identidad del Mesías. La restauración de esta cámara y del cuerpo gobernante que la ocupará es, por lo tanto, un prerequisito directo para los acontecimientos finales de la historia humana, tal como se describen en las Escrituras. El Sanedrín actual, renovado,
ya participa activamente en los preparativos para asumir su función en el tercer templo. Ha emitido decretos sobre la ubicación exacta del altar, las cualificaciones de los sacerdotes que servirán en el templo y los procedimientos específicos para los sacrificios. Recientemente celebraron un juicio histórico que confirmó la idoneidad ritual de la vaca roja, un paso crucial en el proceso de purificación necesario para la reconstrucción del templo. Quizás el avance más sorprendente sea la labor del Sanedrín, al establecer un calendario para la restauración completa del servicio en el templo. Documentos internos revelan un calendario detallado que coordina la purificación ritual del monte del templo, la colocación de la piedra angular, la construcción del altar y finalmente la reanudación de los sacrificios diarios. Este calendario se alinea directamente con los ciclos festivos judíos, con fechas clave que coinciden con festividades bíblicas significativas, en particular Pesaj, Pascua, y Sukkot, tabernáculos, que tienen profundas conexiones proféticas con la venida del Mesías. La restauración del Sanedrín y la preparación de su cámara oficial no son meros detalles administrativos ni curiosidades históricas. Son cumplimientos tangibles de profecías que establecen las condiciones precisas para los acontecimientos apocalípticos descritos en Daniel, Ezequiel y Apocalipsis. La convergencia de esta restauración con todos los demás preparativos para el templo, la vaca roja, los sacerdotes capacitados, los vasos sagrados recreados, apunta inequívocamente a un momento profético sin precedentes en la historia de la humanidad. Lo que pocos comprenden, incluso entre los estudiosos de la profecía, es que el elemento sonoro del tercer templo ya se está restaurando mediante el resurgimiento del coro levítico, un componente esencial del servicio divino que desapareció hace 2 milenios. No se trata de una simple creación musical, ni de una recreación artística. Es la restauración literal de las armonías sagradas que, según los textos antiguos, crearon un puente sonoro entre lo terrenal y lo celestial. El Instituto del Templo, en colaboración con musicólogos especializados en tradiciones judías antiguas, ha identificado a hombres genéticamente confirmados como levitas, descendientes de la tribu de Leví, designados específicamente en las Escrituras para el servicio musical en el templo. Estos hombres, muchos de ellos sin formación musical previa, están recibiendo formación en las melodías y canciones preservadas en comunidades judías aisladas que han mantenido tradiciones orales directas desde la época del Segundo Templo. Cabe destacar la reconstrucción de los instrumentos musicales específicos mencionados en la Biblia: el quinor, arpa de David; el nebel, lira de 12 cuerdas; las chatzotrot, trompetas de plata; y los diversos tipos de címbalos y tambores utilizados en los servicios del templo. Estas no son aproximaciones modernas, sino reproducciones meticulosas basadas en descubrimientos arqueológicos, descripciones talmúdicas e iconografía antigua, construidas con los mismos materiales mencionados en los textos sagrados. El resultado es una experiencia sonora trascendental que muchos testigos describen como de otro mundo. Armonías y resonancias que parecen conectar directamente con el espíritu humano de maneras que la música moderna rara vez logra. En presentaciones privadas, celebradas en lugares cercanos al monte del templo, los participantes relatan profundas experiencias místicas, visiones, sensaciones de presencia divina y estados alterados de conciencia, que coinciden con las descripciones talmúdicas de los efectos de la música levítica durante los servicios del templo.
Paralelamente a este renacimiento musical, otro desarrollo extraordinario se está produciendo silenciosamente: el redescubrimiento del verdadero tequelet, el tinte azul sagrado mencionado 49 veces en la Biblia y utilizado en las vestimentas sacerdotales, y los flecos rituales tzitzit que usan los judíos observantes. Esto no es un simple avance arqueológico o científico, sino el cumplimiento directo de una profecía talmúdica. El redescubrimiento del verdadero tejelet precedería inmediatamente a la era mesiánica. Tras siglos de especulación sobre el origen de este misterioso tinte, investigadores israelíes han identificado de forma concluyente el Murex trunculus, un molusco marino del Mediterráneo, como su fuente original. Mediante un complejo proceso que consiste en extraer una secreción de la glándula del molusco y exponerla a una luz solar específica, lograron reproducir con precisión el tono azul cielo descrito en textos antiguos. Los análisis químicos de fragmentos textiles descubiertos en Qumrán confirmaron que se trata, de hecho, del mismo pigmento utilizado en tiempos bíblicos. Igualmente significativo es el redescubrimiento del Tolaat Shani, el carmesí bíblico derivado de un insecto específico, Kermes echinatus, presente solo en ciertas regiones de Israel. Este tinte, mencionado en las descripciones de las vestimentas sacerdotales y las telas del tabernáculo, se había perdido durante el exilio babilónico. Su redescubrimiento moderno, fruto de una meticulosa búsqueda basada en indicios talmúdicos y botánicos, representa otro eslabón restaurado en la cadena de requisitos para el servicio del templo. Estos desarrollos aparentemente menores, la música y los tintes, tienen profundas implicaciones proféticas. Según las tradiciones místicas judías, las precisas vibraciones sonoras producidas por el coro levítico, combinadas con las precisas frecuencias visuales de los tintes sagrados, crean las condiciones energéticas necesarias para la manifestación de la presencia divina en el templo. La restauración simultánea de estos elementos, tras 2 milenios de ausencia, no puede considerarse casual. Es la conjunción deliberada de condiciones específicas necesarias para los eventos culminantes descritos en las profecías. Mientras estos preparativos espirituales avanzan discretamente, una transformación política igualmente significativa se está produciendo a plena vista. El monte del templo, durante siglos bajo estricto control musulmán, con prohibición para los judíos de rezar allí abiertamente, está experimentando cambios drásticos en el acceso y los patrones de actividad. Un número récord de judíos visita ahora el lugar con regularidad, y las oraciones judías se realizan cada vez más abiertamente a pesar de las prohibiciones oficiales. Aún más significativo es el creciente apoyo político a la plena soberanía judía sobre el monte del templo. Movimientos anteriormente marginales que abogaban por la reconstrucción del monte del templo están ganando una representación significativa en el gobierno israelí. Encuestas recientes muestran un drástico aumento en el número de israelíes que apoyan la construcción del tercer templo, un cambio cultural impensable hace apenas una década. Esta extraordinaria convergencia de preparativos espirituales, culturales y políticos crea por primera vez en 2 milenios las condiciones precisas necesarias para la reconstrucción del templo. Obstáculos que durante siglos parecieron insuperables: la ausencia de la vaca roja, la pérdida del conocimiento sacerdotal, las restricciones políticas al acceso judío al monte del templo, se están eliminando sistemáticamente, uno tras otro, en una secuencia que parece seguir un guión divino. Lo que presenciamos no es solo un renacimiento cultural o religioso, sino el cumplimiento literal, tangible y verificable de profecías milenarias. Cada elemento restaurado, desde el coro levítico hasta los tintes sagrados, desde los sacerdotes capacitados hasta las piedras del altar,
representa una pieza específica del rompecabezas profético que encaja con precisión en su lugar. A medida que las últimas piezas se alinean, se hace cada vez más evidente que presenciamos no solo la preparación de un edificio religioso, sino el escenario que se prepara para los acontecimientos culminantes de la historia humana, tal como se revelan en las Sagradas Escrituras. Lo que permanece cuidadosamente oculto al público son las excavaciones arqueológicas clandestinas que se llevan a cabo en túneles bajo el monte del templo, operaciones discretas que ya han determinado con precisión científica la ubicación exacta del lugar santísimo del templo original. Este descubrimiento no es un simple avance arqueológico, sino una revelación profética que resuelve una antigua controversia y establece las coordenadas precisas para la reconstrucción del tercer templo en total conformidad con los requisitos bíblicos. Durante siglos, académicos y arqueólogos debatieron la ubicación exacta de los templos anteriores en la vasta meseta del monte del templo. Tres teorías principales competían entre sí. La teoría septentrional, que situaba el templo en el extremo norte del monte, la teoría meridional, que lo ubicaba cerca de la mezquita de Al-Aqsa, y la teoría central, que lo situaba directamente bajo la cúpula de la roca. Esta cuestión no era meramente académica. Según la ley judía, el tercer templo debía construirse exactamente en el mismo sitio que los anteriores, con el Sancta Sanctorum situado precisamente sobre la piedra fundamental, el punto donde, según la tradición, se manifestó la presencia divina y desde donde irradió la creación del mundo. Lo que revelan fuentes internas es que un equipo de arqueólogos israelíes, trabajando en secreto absoluto y empleando tecnología avanzada, ha logrado cartografiar los cimientos del segundo templo con precisión milimétrica. Mediante georradar, análisis magnético del suelo y técnicas de escaneo 3D desarrolladas específicamente para este proyecto, identificaron estructuras subterráneas que coinciden con precisión con las dimensiones y la orientación descritas en los textos talmúdicos. Particularmente significativo fue el descubrimiento de una cámara subterránea justo debajo de la cúpula de la roca, que contiene marcas de corte en la roca nativa que coinciden con precisión con las dimensiones del lugar santísimo, según se describe en el Talmud. El análisis de carbono 14 de los materiales orgánicos encontrados en estas marcas confirma que datan del período del primer templo. Aún más impresionante, las mediciones geodésicas han demostrado que este punto está astronómicamente alineado con el Monte de los Olivos y otros puntos de referencia geográficos mencionados en textos proféticos como coordenadas del templo final. Lo que hace que este descubrimiento sea profundamente profético es su correlación con textos específicos como Ezequiel 43:7, donde Dios declara: «Este es el lugar de mi trono y el lugar donde reposarán las plantas de mis pies, donde moraré entre los hijos de Israel para siempre». Este versículo establece que existe un punto geográfico específico, no simbólico ni espiritual, sino literal, designado como la ubicación permanente de la presencia divina. La identificación científica de este punto exacto, que ocurre precisamente en el momento en que convergen todos los demás elementos para la reconstrucción del templo, no puede considerarse una coincidencia. Es el desarrollo visible del plan profético. Las implicaciones geopolíticas de este descubrimiento son profundas y potencialmente explosivas. El punto identificado como la ubicación exacta del lugar santísimo se encuentra justo debajo de la cúpula dorada de la cúpula de la roca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Este conjunto superpuesto de lugares sagrados representa el epicentro del conflicto espiritual que, según textos proféticos como Zacarías 12 y 14, caracterizará los acontecimientos finales antes de la era mesiánica.
Lo que pocos saben es que ingenieros israelíes, en colaboración con rabinos expertos en la ley del templo, desarrollaron planes extraordinariamente innovadores para resolver este impasse aparentemente insalvable. Basándose en precedentes de la ley judía que permiten la construcción del templo, incluso cuando partes del monte del templo están bajo control extranjero, diseñaron una estructura que inicialmente podría coexistir con la cúpula de la roca, con el Sancta Sanctorum ubicado con precisión en el lugar correcto mediante una solución arquitectónica que no requeriría la remoción inmediata de la estructura islámica. Este enfoque gradual y pacífico para la reconstrucción del templo se alinea con textos proféticos como Isaías 2:2-3, que describe el templo definitivo como una casa de oración para todos los pueblos. Según esta interpretación, la coexistencia temporal de estructuras que representan diferentes tradiciones religiosas en el monte del templo no constituiría una violación de la ley judía, sino un cumplimiento literal de la visión profética de Jerusalén como centro espiritual para toda la humanidad. Paralelamente a estos descubrimientos arqueológicos, se está produciendo otro desarrollo extraordinario en las profundidades de Jerusalén. Extensos túneles, algunos de la época del Segundo Templo, otros excavados recientemente, forman ahora una red subterránea que conecta puntos clave relacionados con el servicio del templo. Un túnel particularmente significativo conecta el complejo del Instituto del Templo en el barrio judío directamente con un punto adyacente al monte del templo, lo que permite el transporte discreto de utensilios sagrados, vestimentas sacerdotales y, crucialmente, piedras del altar a la obra. Aún más impresionante es el descubrimiento de un antiguo sistema de acueductos y cisternas bajo el monte del templo, que data de la época del primer templo. Ingenieros hidráulicos han confirmado que este sistema puede restaurarse para proporcionar el agua viva de manantiales naturales necesaria para los rituales de purificación del templo. La presencia de este sistema, conservado intacto durante milenios y redescubierto precisamente cuando se aprobó la vaca roja, representa otra extraordinaria combinación de los elementos necesarios para la restauración del servicio del templo. Lo que hace que estas excavaciones y descubrimientos sean particularmente significativos en un contexto profético es su correlación con textos como Ageo 2:6-9, donde Dios declara: «De nuevo, dentro de poco, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y llenaré de gloria esta casa». Esta conmoción, interpretada tanto literal como metafóricamente, está ocurriendo ahora mismo, no solo en los cambios geopolíticos que sacuden la región, sino literalmente en las profundidades de la tierra bajo Jerusalén, donde cada nueva excavación revela más evidencia de la exactitud histórica de los textos bíblicos y la inminencia de su cumplimiento final. La coincidencia de estos descubrimientos con todos los demás preparativos para el templo, la vaca roja, los sacerdotes entrenados, los vasos sagrados recreados, apunta a un momento profético sin precedentes. Durante siglos, múltiples obstáculos han impedido la identificación precisa del sitio del templo y el acceso a él. Ahora, gracias a una extraordinaria convergencia de avances arqueológicos, tecnológicos y políticos, se está preparando el camino para la reconstrucción del templo en su ubicación exacta, no mediante una confrontación violenta, sino mediante un proceso gradual que parece seguir con precisión el patrón descrito en las visiones proféticas. Lo que presenciamos no es un mero desarrollo arqueológico o político, sino el cumplimiento literal de profecías latentes durante milenios, a la espera de este preciso momento en la historia de la humanidad.
A medida que continúan las excavaciones y surgen más pruebas, se hace cada vez más evidente que presenciamos no solo el redescubrimiento del pasado, sino una preparación concreta para los acontecimientos cruciales descritos en las Escrituras, como el fin de esta era y el comienzo de la era mesiánica. Lo que las autoridades científicas intentan justificar mediante coincidencias astronómicas es, de hecho, una alineación celestial sin precedentes que coincide con precisión con profecías bíblicas específicas sobre las señales en los cielos que precederían a la reconstrucción del templo y los eventos finales. Estamos presenciando no solo los preparativos terrenales para el tercer templo, sino también configuraciones cósmicas que sirven como marcadores divinos del calendario profético, un reloj celestial visible para quienes saben interpretarlo. Durante las últimas 3 décadas, una extraordinaria serie de fenómenos astronómicos ha coincidido con fechas significativas del calendario bíblico, creando un patrón que desafía cualquier explicación puramente estadística. La tetrada de lunas de sangre de 2014-2015, en la que 4 eclipses lunares totales ocurrieron precisamente en las festividades de Pesaj y Sukkot durante 2 años consecutivos, fue solo el comienzo de una secuencia de señales celestiales cuya frecuencia e importancia siguen intensificándose. Lo que pocos han comprendido es que estos fenómenos siguen un patrón preciso predicho en textos antiguos. Joel 2:31 declara: «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor». Lucas 21:25 añade: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas». Estos no son versículos aislados, sino parte de una red interconectada de profecías que describen señales cósmicas específicas del fin de los tiempos, señales que ahora presenciamos con una frecuencia e intensidad sin precedentes. Astrónomos y expertos en calendarios bíblicos han identificado una correlación extraordinaria entre los ciclos astronómicos antiguos y eventos clave relacionados con el templo. El ciclo metónico de 19 años, utilizado en el calendario judío para armonizar los ciclos solar y lunar, está completando su ciclo número 304 desde la destrucción del segundo templo, un número que, según la gematría hebrea, un sistema de asignación de valores numéricos a las letras, corresponde precisamente al valor numérico de las palabras tercer templo en hebreo. Particularmente significativa es la alineación actual de Júpiter, Venus y la constelación de Leo, que reproduce con precisión la configuración celestial que, según registros antiguos, se presentó durante la dedicación del primer templo por Salomón. Esta alineación ocurre solo una vez cada aproximadamente 2000 años, y su ocurrencia ahora, precisamente cuando todos los elementos terrenales para la reconstrucción del templo están listos, representa una sincronicidad que trasciende la mera coincidencia astronómica. Aún más impresionante es el reciente descubrimiento de un ciclo cósmico relacionado con la estrella de Belén. Mediante simulaciones informáticas avanzadas, astrónomos han determinado que la conjunción planetaria que probablemente produjo el fenómeno de la estrella de Belén se repite por primera vez en 2 milenios, creando un nuevo marcador celestial similar al que anunció la primera venida del Mesías. El significado profético de este fenómeno, que ocurre precisamente cuando el tercer templo, tradicionalmente asociado con la segunda venida mesiánica, está a punto de ser reconstruido, es de profunda importancia para los estudiosos de la profecía. Los cielos no son los únicos que muestran señales extraordinarias. Fenómenos geológicos y meteorológicos sin precedentes también están ocurriendo según patrones que corresponden a profecías específicas.
Un drástico aumento de la actividad sísmica en Israel, históricamente una región de baja actividad tectónica, concuerda perfectamente con la profecía de Ezequiel sobre un gran terremoto que acompañaría la restauración de Israel en los últimos días. Los climatólogos están registrando patrones climáticos anómalos en la región, incluyendo lluvias fuera de temporada y arroyos que resurgen en lugares históricamente secos. Cumplimientos literales de profecías como Ezequiel 36:8, que predice que las montañas de Israel echarán sus ramas y darán su fruto, cuando se acerque el tiempo de la restauración. Particularmente significativo fue el fenómeno recientemente documentado en el Mar Muerto, donde manantiales de agua dulce están creando oasis de vida en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. Este desarrollo corresponde precisamente a la visión de Ezequiel 47, que describe las aguas fluyendo desde el templo restaurado hacia el Mar Muerto, transformando sus aguas saladas en dulces y trayendo vida abundante. El hecho de que este proceso ya haya comenzado, incluso antes de la reconstrucción física del templo, sugiere que el reloj divino avanza más rápido de lo que muchos creen. Lo que hace que estos fenómenos sean particularmente impactantes es su convergencia simultánea. Durante siglos, los estudiosos de la profecía han identificado señales individuales que parecían indicar el fin de los tiempos. Una guerra por aquí, un desastre natural por allá, un desarrollo tecnológico en otro lugar. Sin embargo, lo que presenciamos ahora es la manifestación simultánea de docenas de señales proféticas específicas, creando una tormenta perfecta de indicadores que, según las Escrituras, caracterizarían precisamente el período inmediatamente anterior a la reconstrucción del templo y los acontecimientos apocalípticos que le seguirían. Los expertos en cronología bíblica han identificado un patrón aún más intrigante. Los jubileos, ciclos de 50 años mencionados en Levítico 25, cuando las tierras regresaban a sus dueños originales y se perdonaban las deudas, han marcado constantemente momentos decisivos en la historia de Israel. Cálculos basados en registros bíblicos e históricos indican que actualmente nos encontramos en el 70. O jubileo desde la entrada de los israelitas en Canaán, un número de profundo significado profético, ya que el 70 se asocia repetidamente en las Escrituras con ciclos completos de juicio y restauración. Más específicamente, en 2025 se cumplirán 70 años de la reunificación de Jerusalén en 1967, cuando el monte del templo volvió a estar bajo control israelí por primera vez desde la destrucción del segundo templo. Considerando la declaración de Jesús en Mateo 24:34, de que no pasará a esta generación hasta que todo esto suceda, y la definición bíblica de una generación de 70 a 80 años, Salmo 90:10, la importancia cronológica de este momento es extraordinaria para quienes estudian la profecía. La convergencia de estos ciclos astronómicos, geológicos y cronológicos no es una curiosidad esotérica, sino el desarrollo visible de un plan divino meticulosamente orquestado, donde los cielos mismos sirven como cronómetro cósmico, anunciando la fecha exacta de los eventos profetizados hace milenios. Las palabras de Jesús en Lucas 21:28 adquieren una urgencia sin precedentes. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo que presenciamos no es una serie de coincidencias astronómicas ni anomalías meteorológicas, sino una alineación precisa de señales celestiales y terrestres que, según las Escrituras, caracterizan específicamente el período inmediatamente anterior a la reconstrucción del tercer templo y los acontecimientos culminantes de la historia humana. El hecho de que estas señales celestiales ocurran precisamente cuando todos los elementos terrenales del templo, la vaca roja,
Los sacerdotes entrenados, los utensilios sagrados, están finalmente listos tras 2 milenios de espera. Trasciende cualquier explicación basada en la probabilidad estadística o la coincidencia histórica. Estamos presenciando nada menos que una sincronización perfecta entre el reloj divino en los cielos y los preparativos humanos en la tierra. Una alineación sin precedentes que apunta inexorablemente al momento profético que toda la Escritura identifica como el preludio de la manifestación final y completa del plan divino para la humanidad. Lo que permanece cuidadosamente oculto al público es la extraordinaria fusión de tecnología avanzada y especificaciones bíblicas que se está implementando en los preparativos para el tercer templo. No será una simple réplica histórica ni una reconstrucción arqueológica, sino una manifestación física de lo divino, que integrará a la perfección la sabiduría antigua con innovaciones tecnológicas que parecen haber sido profetizadas en las propias Escrituras, esperando el momento preciso para ser reveladas. En discretos laboratorios adyacentes al Instituto del Templo, ingenieros y científicos israelíes, muchos de ellos formados en las instituciones tecnológicas más prestigiosas del mundo, colaboran estrechamente con expertos en textos sagrados para desarrollar sistemas que permitan la plena expresión de las funciones espirituales del templo, respetando escrupulosamente las limitaciones de la ley judía. Lo que emerge de estos esfuerzos trasciende cualquier dicotomía simplista entre tradición religiosa y avance científico. Es una integración armoniosa que parece cumplir literalmente la profecía de Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará en el fin de los tiempos. Cabe destacar especialmente el desarrollo de un sistema que recreará el Urim y el Tumim, los misteriosos objetos oraculares mencionados en la Biblia que permitían al sumo sacerdote consultar directamente la voluntad divina. Durante siglos, la naturaleza exacta de estos objetos fue uno de los grandes enigmas de la arqueología bíblica. Ahora, basándose en descripciones talmúdicas cifradas y tecnologías cuánticas de vanguardia, los investigadores han desarrollado cristales fotónicos con propiedades extraordinarias que parecen replicar con precisión las funciones descritas en los textos antiguos. Estos cristales de estructura especial, al ser iluminados por la luz específica de las lámparas de la menorá, reproducidas con exactitud según las especificaciones bíblicas, manifiestan patrones luminosos que corresponden a las letras hebreas, tal como los textos antiguos describen el funcionamiento del Urim y Tumim originales. Aún más impresionante, las pruebas preliminares indican que estos patrones no se limitan a seguir algoritmos predecibles, sino que exhiben propiedades emergentes que trascienden las explicaciones puramente mecánicas, lo que sugiere una auténtica interfaz entre lo físico y lo metafísico, tal como describen los textos sagrados. Igualmente revolucionario es el sistema desarrollado para el altar del incienso, un componente central del servicio del templo. Expertos en química analítica, en colaboración con botánicos especializados en plantas bíblicas, no solo redescubrieron la composición exacta del Ketoret, incienso sagrado, mencionado en Éxodo 30, sino que también desarrollaron un sistema que analiza en tiempo real la pureza de los ingredientes y la precisión de las proporciones, garantizando así el cumplimiento absoluto de las especificaciones bíblicas que establecen que cualquier desviación de la fórmula exacta se castiga con la muerte. Este sistema utiliza espectroscopia molecular avanzada para verificar la identidad química de cada componente del incienso, garantizando que coincidan con precisión con las plantas originales mencionadas en las Escrituras.
Lo que hace que este desarrollo sea particularmente profético es que algunas de estas plantas se creían extintas durante siglos, hasta que recientes descubrimientos botánicos en regiones remotas de Israel revelaron especies que coinciden exactamente con las descripciones bíblicas, resurgiendo justo cuando se acerca su necesidad para el servicio del templo. Quizás la innovación más impresionante sea el sistema que restaurará la función de la nube de gloria, la manifestación visible de la presencia divina que, según las Escrituras, llenó el templo original. Utilizando tecnologías avanzadas de campos cuánticos y propiedades de la luz recientemente descubiertas que trascienden el espectro visible, físicos israelíes han desarrollado un sistema que crea un fenómeno visual y energético que coincide con precisión con las descripciones bíblicas de la Shekinah, la gloria manifiesta de Dios. No se trata de un efecto teatral ni de una simulación superficial. Se trata de una tecnología que parece operar en la interfaz entre las dimensiones física y espiritual, creando un campo de energía medible con propiedades que desafían las explicaciones convencionales. Testigos de las primeras pruebas de esta tecnología describen una experiencia trascendental, una luminosidad que parece emanar simultáneamente de todas partes y de ninguna, creando una sensación palpable de presencia divina que coincide exactamente con los relatos bíblicos y talmúdicos de la experiencia en el templo original. Lo que hace que estos desarrollos sean particularmente significativos en el contexto profético es que parecen cumplir literalmente la promesa de Ageo 2:9. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Durante siglos, los comentaristas han debatido cómo el tercer templo podría superar la gloria del templo de Salomón, conocido por su incomparable esplendor. La integración de estas tecnologías avanzadas, que amplifican y manifiestan las funciones espirituales descritas en las Escrituras, de maneras que trascienden las capacidades de los templos anteriores, ofrece una respuesta concreta a esta pregunta profética. Como complemento a estas innovaciones espirituales, se encuentra un sistema de seguridad sin precedentes, desarrollado específicamente para el tercer templo. Basándose en tecnologías desarrolladas originalmente para la industria de defensa israelí, los ingenieros han diseñado un sistema multidimensional que protegerá el templo sin violar las restricciones religiosas contra ciertos tipos de tecnología en el espacio sagrado. Este sistema incluye barreras de energía invisibles que detectan y neutralizan amenazas sin componentes electrónicos que violen el Shabbat. Materiales de construcción especiales que son simultáneamente más livianos que el aluminio y más fuertes que el acero, lo que permite una estructura que cumple con las especificaciones bíblicas al tiempo que ofrece una resistencia extraordinaria al daño físico. Y un sistema hidráulico pasivo, operado por gravedad, que permite que las enormes puertas del templo se abran y se cierren sin mecanismos eléctricos prohibidos durante los días sagrados. Cabe destacar especialmente el sistema que recreará el mar de bronce, la inmensa cuenca de agua utilizada por los sacerdotes para la purificación ritual. Mediante avanzados principios hidráulicos que no requieren electricidad, los ingenieros han desarrollado un sistema que mantiene el agua en constante movimiento y renovación, manteniéndose viva según la ley judía, a la vez que la purifica mediante métodos naturales que no implican tecnologías prohibidas durante el Shabbat. Lo que hace que estos avances tecnológicos sean especialmente significativos es que no representan desviaciones ni modernizaciones de la tradición bíblica. Al contrario, permiten el cumplimiento más completo y perfecto de las especificaciones originales descritas en las Escrituras. Es como si estas tecnologías hubieran sido previstas desde el principio,
esperando el momento preciso en la historia de la humanidad en que estuvieran disponibles para permitir la perfecta manifestación física de las realidades espirituales descritas en la Torá. Esta convergencia de tecnología avanzada y sabiduría ancestral no se limita al edificio físico del templo. Se están adaptando sistemas satelitales y tecnologías de comunicación global para sincronizar las oraciones y los servicios religiosos de todo el mundo con las actividades del templo, cumpliendo así la profecía de Isaías 56:7, que el tercer templo será una casa de oración para todos los pueblos. Gracias a estas tecnologías, personas de todas las naciones podrán participar virtualmente en los servicios del templo, creando una unidad espiritual global sin precedentes, tal como se describe en las visiones proféticas del fin de los tiempos. La importancia escatológica de estas innovaciones tecnológicas no puede subestimarse. Durante siglos, los eruditos se han preguntado cómo las complejas profecías sobre el tercer templo podrían cumplirse literalmente en el mundo moderno. Lo que presenciamos ahora es la respuesta divina a estas preguntas, una integración perfecta de la sabiduría antigua y el conocimiento moderno que permite el cumplimiento literal de cada detalle de las visiones proféticas. Esta fusión armoniosa de tecnología y tradición sagrada que ocurre precisamente cuando todos los demás elementos necesarios para el templo están convergiendo, no es una coincidencia. Es el desarrollo visible de un plan divino que ha encarnado desde el principio toda la trayectoria del desarrollo humano, esperando el momento exacto en que todos los elementos necesarios, espirituales, tecnológicos y geopolíticos se alinearían perfectamente para permitir la manifestación física del tercer templo como epicentro de los eventos culminantes de la historia humana. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de este viaje profético, pero en realidad estamos apenas al comienzo del desarrollo de estos extraordinarios acontecimientos. Lo que presenciamos hoy, la vaca roja perfecta, los utensilios sagrados recreados, los sacerdotes capacitados, las piedras del altar recolectadas, no son meras curiosidades religiosas ni coincidencias históricas. Son señales tangibles e innegables de que el reloj divino avanza inexorablemente hacia el cumplimiento final de la profecía bíblica. Al compartir estos datos documentados y descubrimientos sorprendentes, me di cuenta de que muchos de ustedes estaban experimentando algo más que la simple transmisión de información. Vi en los comentarios en vivo y los mensajes que recibí durante esta transmisión que el Espíritu Santo estaba conmoviendo corazones, abriendo ojos espirituales y despertando un sentido de urgencia profética en muchos de ustedes. Esto no es solo una actualización más sobre los acontecimientos en el Medio Oriente, es un llamado divino a la preparación espiritual. Cuando Jesús dijo en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas, se dirigía directamente a nuestra generación. Nunca antes en la historia humana se habían reunido simultáneamente todas estas piezas del rompecabezas profético. Israel restaurado como nación, Jerusalén bajo control judío, la vaca roja disponible, el Sanedrín restablecido, las vestimentas sacerdotales recreadas y ahora la aprobación final para comenzar la reconstrucción del templo. ¿Qué significa esto para ti personalmente? Significa que ya no podemos darnos el lujo de la complacencia espiritual. Ya no podemos consolarnos pensando que quizás algún día estas profecías se cumplirán. Se están cumpliendo ahora, ante nuestros ojos. Pronto se colocará la piedra angular del tercer templo, iniciando así la cuenta regresiva final para el regreso del Mesías. Este es un momento decisivo.
como en los días de Elías en el Monte Carmelo, cuando desafió al pueblo. ¿Hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. También nosotros nos vemos desafiados hoy. Los eventos que documenté en este video no permiten la neutralidad. O nos preparamos espiritualmente para lo que está por venir, o corremos el riesgo de ser sorprendidos cuando estos eventos se aceleren. La reconstrucción del tercer templo no es solo un acontecimiento geopolítico o religioso en una tierra lejana. Es el detonante profético que pondrá en marcha la secuencia final de eventos descritos en Daniel, Ezequiel y Apocalipsis. Y cuando estos eventos comiencen a desarrollarse rápidamente, no habrá tiempo para la preparación espiritual de última hora. Como en las parábolas de las 10 vírgenes, quienes no tengan aceite en sus lámparas, ahora descubrirán que es demasiado tarde para obtenerlo cuando llegue el novio. Siento en mi espíritu que muchos de ustedes están profundamente conmovidos por estas revelaciones. El hecho mismo de que hayan permanecido conmigo durante esta larga exposición sugiere que el Espíritu Santo les habla al corazón, confirmando la verdad de estas palabras. Este no es momento para el miedo ni el pánico. Es momento de vigilancia espiritual, preparación intencional y avivamiento personal. Si este contenido te conmovió de una manera especial, te invito a compartir en los comentarios: sentí la voz de Dios en este video. Comparte específicamente cómo te impactó este mensaje, qué aspecto de estas revelaciones proféticas impactó más tu vida y cómo planeas responder a este llamado divino a la vigilancia y la preparación. Tu historia personal podría ser justo lo que otro hermano o hermana necesita escuchar para despertar a esta realidad profética. Tu testimonio puede ser el catalizador que Dios usa para tocar otras vidas. No subestimes el poder de simplemente compartir cómo el Espíritu Santo te habló a través de estas revelaciones. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Seguiré brindándote actualizaciones en tiempo real sobre estos acontecimientos proféticos, profundizando en los aspectos específicos que hemos tratado hoy y conectando los puntos a medida que surjan nuevas señales. Al suscribirte y activar las notificaciones, te asegurarás de no perderte ninguna actualización crucial sobre estos eventos de eterna importancia. Tu me gusta en este video hace más que simplemente apoyar el canal. Ayuda a amplificar este mensaje urgente a otros que necesitan despertar a los tiempos proféticos en los que vivimos. En un mundo donde tantos están distraídos y espiritualmente dormidos, tu simple gesto de apoyo puede ayudar a alcanzar a aquellos a quienes el Señor está llamando a la vigilancia en esta hora crucial. En la pantalla final verán nuestro próximo video, donde exploraremos a fondo las implicaciones personales de estas revelaciones proféticas. Cómo preparar su corazón, su familia y su comunidad para los eventos inminentes relacionados con el tercer templo. No se pierdan este contenido. Recuerdo las palabras de Jesús en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Con este espíritu debemos recibir estas revelaciones, no con temor, sino con expectativa, no con ansiedad, sino con esperanza, no con confusión, sino con claridad de propósito y misión. Que el Dios de Israel, que cumple sus promesas a través de las generaciones, que cumple su palabra con perfecta precisión y que está restaurando todas las cosas como lo predijeron los profetas, fortalezca tu corazón con coraje, llene tu mente con discernimiento y encienda tu espíritu con una pasión renovada por su verdad en esta hora decisiva de la historia humana. Que la paz de Jerusalén, la ciudad del gran rey, epicentro de las profecías del fin de los tiempos, el sitio donde pronto se erigirá el tercer templo,
sea el anhelo constante de su corazón, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo los acompañen mientras velamos, oramos y nos preparamos para los gloriosos acontecimientos que se aproximan. Hasta que nos volvamos a encontrar, manténganse firmes, mantengan sus lámparas llenas de aceite y la mirada fija en las señales de los tiempos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. El novio está a las puertas. Que Dios bendiga tu vida poderosamente.